Tenemos una invitada aquí en piso, a quien recibimos con muchísimo gusto, porque este fin de semana se registró un nuevo caso de violencia contra una mujer que tan solo tenía 20 años en Florida. ¿Por qué Uruguay sigue teniendo, digamos, una tasa tan alta de femicidios? ¿Cómo está trabajando el gobierno para contener este tipo de casos? Con mucho gusto recibimos en Vespertinas a Juli Zabaleta. Ella es directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, este caso que se registró en Florida, no hubo denuncias previas. No ¿Cierto? En el 80% de los casos no hay denuncias previas. ¿Es así? Exactamente. ¿Es así? ¿Cómo está trabajando el Ministerio del Interior entonces? Bueno, venimos trabajando siempre en coordinación con otros organismos del Estado y también con la sociedad civil. Hemos tenido avances que consideramos muy importantes, como el hecho de que la gente hable más del tema y que se denuncie más. Sin embargo, lamentablemente en lo que refiere a los asesinatos de mujeres en contexto doméstico, tenemos todavía como país esa problemática. El 80% de las mujeres asesinadas en ese contexto no tenían denuncia previa y muchas veces no habían hablado de la violencia que estaban sufriendo con otras personas, ¿no? Más allá. Los centros de salud, por ejemplo, porque a veces, bueno, la violencia es verbal, pero a veces es física, y cuando es física hay alguien que puede atenderte en una policlínica, un médico, que pueda detectar que lo que te está pasando proviene de la violencia de otra persona, ¿no? Sí. Y ahí ¿cómo hay? ¿No hay como una comunicación? Sí, por suerte se ha venido fortaleciendo en estos años lo que son las comisiones departamentales de lucha contra la violencia, donde participa salud, el INMujeres, todo lo que refiere a niñez y adolescencia y la propia policía. Entonces esas coordinaciones se hacen, tenemos la posibilidad de denunciar en forma anónima o en forma nominada, que eso también ayuda a que hayan situaciones donde uno puede ayudar denunciando sin pensar que es la única solución, ¿no? Pero que uno puede ayudar denunciando y que se pueda empezar a trabajar esa situación. ¿Cualquier persona puede denunciar? Cualquier persona puede denunciar, se pueden hacer por diversos canales de denuncia, que como me gusta repetir siempre son anónimas o nominadas y son presenciales o no presenciales. El Ministerio del Interior en ese sentido incluso cuenta con la aplicación 911, que es gratuita, que solo precisamos datos para descargarla, pero a la hora de pedir ayuda a través de la aplicación para nosotros o para una tercera persona, no es necesario tener saldo en el celular porque el Ministerio del Interior absorbe ese gasto para asegurar que realmente cualquiera pueda pedir ayuda. Y eso también excede a la violencia de género, ¿no? ¿Verdad? La aplicación 911 uno se la descarga y cualquier situación que tenga sí, que necesite ayuda policial. Sí, es todo lo que está sucediendo en el momento. Claro. Que eso es bueno aclararlo porque muchas veces hay gente que se enoja porque llama al 911 por algo que sucedió hace un rato y le indican que tiene que concurrir a la dependencia policial más cercana. Claro. Siempre tener en cuenta que esto, ¿por qué es? Porque los móviles del 911 están dedicados a hechos que están ocurriendo en el momento o donde hay justamente un peligro de vida. Claro. Exacto. Es para eso, no es para que la policía no vaya. Es importante usarlo para eso. Exacto. Claro. Decíamos cada 17 minutos que se realiza una denuncia, digamos, de violencia basada en género. ¿Cómo es el procedimiento una vez que una persona hace esa denuncia? Bueno, depende de qué denuncia sea, dónde la realice, pero lo importante que los principales cambios que hemos tenido en la policía es que, por ejemplo, en el año 2010, cuando yo llego a la división, una de las cosas que recibíamos más comúnmente es que no te tomaban la denuncia, era continuo, ¿no? Era como, se daba mucho de que ibas a denunciar y te trataban de desestimular para que denuncies. No decimos que hoy no suceda, que no hayan casos en los que aún haya personal que trabaje mal, pero sin dudas que con todas las acciones que hemos tenido pasamos de tener en el 2005 6.000 denuncias a tener 40.000. Estamos hablando de más de 580. ¿Se fue capacitando a los que recepcionan denuncias también? Sí, tenemos no solo en la currícula de lo que es la formación policial cuando se ingresa, sino también en los pasajes de grado,
en los distintos grados. Tenemos también que quienes estén en la escuela de policía, como se la conoce, hacen praxis en las unidades especializadas, hacen praxis, por ejemplo, en los lugares donde trabajamos con las tobilleras, en el 911, entonces eso ayuda a que vayan conociendo el trabajo de primera mano, porque además es sigue siendo el segundo motivo de denuncia. Ahora, pero y una vez que la persona denuncia, ¿cómo digamos, se activan los protocolos? ¿Cómo es? Bueno, la policía tiene que trabajar con dos áreas, el área penal y el área civil. El área civil, que son lo que conocemos en Montevideo como los juzgados especializados en violencia doméstica, eran antes, ahora son juzgados especializados y esperamos que sean especializados en género, en violencia basada en género. Eso se comunica a esa sede para que se tomen las medidas de protección. Claro, porque yo pienso, una mujer que, por ejemplo, va a hacer una denuncia, sabe que ahí se activa todo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que activar es la protección. Ahí está, esa es la pregunta. Bueno, la ventaja de hacer la denuncia a nivel policial tiene eso, que la policía comunica inmediatamente al juez o jueza de familia para que tome las medidas que entienda pertinentes para la protección de esa víctima. Ahí está. Simultáneamente se comunica a la Fiscalía Penal que corresponda para poder seguir la investigación que sea necesaria en ese caso. Pero lo primero es la adopción de medidas, que pueden ser solamente medidas de alejamiento o de incomunicación que luego las monitoree la policía, o puede ser con el uso de las tecnologías, por ejemplo, con tobilleras. Con respecto a eso, uno de los puntos como más álgidos que hemos vivido todos como ciudadanos en los últimos tiempos es esta cuestión de que los agresores rompen esas medidas, las incumplen y no van presos. Bueno. Y no pasa nada, es como que no pasa nada, son apercibidos o tienen, no sé bien cómo se llama a nivel judicial, ¿no? Pero el sistema judicial no es como que dicen, bueno, no, esta falta es un delito. Entonces, o sea, o rompe la tobillera o rompe digamos, la orden de alejamiento, o rompen de alguna manera, o se comunican con la víctima, y eso es como una falta, y va al juez y es un apercibimiento, o no sé cómo se deja, pero no pasa nada. Bueno, eso es una cosa que nos preocupaba desde siempre, ¿no? Porque los incumplimientos quedaban como palabra contra palabra. A partir del 2013, cuando son monitoreadas con tobilleras electrónicas, tenemos evidencia de esos incumplimientos y eso se eleva a la justicia. Hoy por hoy, hemos trabajado mucho con la Fiscalía y con los jueces en todo el país. Ustedes habrán visto que hemos recorrido las localidades, incluso fuera de las capitales departamentales, con el Poder Judicial y con el INMujeres, trabajando en esto justamente de, bueno, ver qué pasa, por qué hay tantos incumplimientos, por qué los juzgados de familia plantean que hay tantos incumplimientos y por qué habían tan pocas formalizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la policía o desde otras áreas para poder apoyar a bajar con esa impunidad que queda esa sensación de impunidad, claro, de los ofensores? Podemos decir que, si bien no tengo datos en este momento estadísticos sobre eso, se ha venido dando un cambio este año en lo que refiere a la respuesta ante los incumplimientos. Y creo que tiene que ver lamentablemente con las situaciones que hemos tenido que vivir lamentablemente de asesinatos de mujeres, pero también de ese trabajo que hacemos cotidiano de insistir, bueno, si esto es débil, si la investigación es débil, ¿qué podemos aportar desde la policía? ¿Qué podemos aportar desde los equipos técnicos para que realmente podamos llegar a una verdadera protección de esas víctimas? Sí, tú hablabas de que algunos datos, veía incluso en la información que teníamos que la última encuesta de victimización basada en género se realizó en 2013, ¿no? Sí. De esa época acá ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Ha pasado mucho. ¿Y por qué no se...? Te cuento que ahora el 29, a las 9 de la mañana, el Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres
Se van a estar presentando justamente la segunda encuesta nacional ¿sí? de prevalencia. ¿Este 29 de noviembre? El 29 de noviembre en Presidencia. En Presidencia. Aprovecho también para invitarles a que el 28, el día anterior, a las 15 horas, vamos a estar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, brindando los datos oficiales del Ministerio del Interior que brindamos cada año y también mostrando de lo que habíamos comprometido, que hemos cumplido y cuáles son los próximos desafíos. Tenemos un tema con las tobilleras, ¿no? Porque en algún momento son como simbólicamente lo que hace que se pueda controlar la violencia de género. O sea, tomó como un protagonismo la tobillera electrónica, ¿no? Como sí. forma de parar con esto que está pasando y que es una suerte de emergencia nacional, porque la verdad es lo que pasa. Las tobilleras electrónicas hay 770, se dice que faltan 220 más. Pero lo primero que quiero aclarar es que nos explique cómo es el sistema. Porque uno dice, ¿por qué si esto es una emergencia, por qué no se traen más tobilleras? No es así nomás. Primero las tobilleras son alquiladas, ¿no? Sí. O sea, hay todo un... ¿Qué es lo de menos? Bien. El problema es menor, digamos, el tema, no porque al país le sobre el dinero, sino porque no es en eso lo que se basa el Ministerio del Interior cuando evalúa ampliar el número de tobilleras. Las tobilleras son unas tecnologías que lo que hacen es monitorear continuamente que dos partes no se acerquen, no se crucen o no se acerquen a la distancia Estipulada. menor a la que dispuso la justicia, ¿no? Supongamos que sean 500 metros. ¿Qué sucede? La tecnología funciona, pero si no tenemos gente detrás monitoreando, si no tenemos la gente que va a ir al lugar si se da una transgresión, si se da que un dé la respuesta acercamiento, rápida, digamos, a eso. no serían efectivas. La prueba está, lo que pasa es que necesitamos que se agilice, Claro. digamos, ¿no? Si yo identifico como operadora que se están acercando y que va a haber una transgresión, Alguien tiene que ir. tengo que mandar respuesta. Entonces, cada vez que decimos de ampliar las tobilleras, tenemos que ampliar el número de tobilleras, el número de operadores. ¿Y por cada tobillera se supone cuántos operadores debería haber? Les digo al revés. Sí. Para 600 casos de tobilleras, o sea, para monitorear 1.200 personas, estábamos recibiendo un estimativo de 8.000 alertas al día. Entonces les digo al revés, ¿cuánto personal piensan ustedes que debería haber para que recibiendo 8.000 alertas al día, esas 8.000 alertas sean gestionadas para que terminen siendo 70 los casos en los que realmente terminamos mandando móvil? Ajá. Eso cuando teníamos 600 casos. En este momento tenemos 913 casos activos. Quiere decir que más de 1.800 personas están siendo monitoreadas en este momento en forma simultánea. Eso nos ha implicado también una ampliación y una adaptación de la infraestructura, no solo agregar tobilleras, agregar personas que monitoreen, sino puestos de trabajo. Pero en definitiva no terminamos sabiendo cuántas personas se necesitan para monitorear cada par, digamos, de tobillera. Lo que pasa es que ese cálculo, si vos lo ves en otro país, va a ser menos que el que hacemos nosotros. Primero porque el país es más chico, porque las distancias son más chicas. Pero igual en Uruguay, para saber. En Uruguay tenemos alrededor de 150 personas monitoreando en este momento, específicamente en el monitoreo. Y en el monitoreo, sí, pero son 150 personas, o sea, 24 horas. 24 horas, Por eso, claro. total. todos los días del año. O sea, es poco. No, en este momento es lo que debería ser. Lo mínimo necesario. De hecho, tenemos que ver que han pasado más de 3.000 casos por el programa Tobilleras y la respuesta ha sido un 100% de eficacia en la protección de la vida de esas víctimas, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que hemos protegido del 2013 hasta hoy 3.000 vidas. Han pasado 3.000. Que las que se perdieron no era porque no tuviesen, digamos... Ninguna estuvo con tobilleras de las personas que fueron asesinadas. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no tienen tobilleras? Bueno, porque justamente no había denuncias. A veces la evaluación en el momento que se hace la denuncia, porque también hablar de si habían denuncias previas muchas veces tiene que ver con que la denuncia era de hace 2 años. Luego la situación se estabilizó y lo otro que aparece
es ya justamente un desenlace fatal. Entonces, todas esas cosas tomarlas en cuenta, pero lo que les quería plantear del tema... Yo igual, por ejemplo, me he encontrado con casos de gente que no conozco, pero que han hecho público, por suerte, porque me parece que tiene una gran valentía, de casos que son realmente terribles, de personas que el agresor transgrede casi permanentemente la distancia a la que tiene que estar y eso. Y ¿Con tobilleras, decís? No, sin tobilleras. En general. Pero digo, esa parte, digamos, esa pesadilla horrible que también se vive cuando tiene tobillera, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista o sea, ¿eso llega a algún lado? Por supuesto. Esa transgresión, o sea, ¿llega a algún lado? Por ¿O esos supuesto. eventos, dentro de esos eventos, se van transmitiendo a la justicia? Por supuesto. ¿Y qué le pasa Ahí ¿Qué le está. pasa a él, no? Esa sucesión de... Porque es como que no... Claro. En violencia doméstica no hay ninguna actuación policial que no sea enterada a la justicia. Y en realidad es enterado el juzgado de familia, como les decía, para ver el tema de las medidas de protección, eso siempre, pero también es informada la fiscalía, no solo a través de la llamada telefónica que se le hace en el momento, sino que hoy por hoy el programa, el sistema donde se registran todas las denuncias del país, en cualquier rincón de nuestro país, está enlazado con el programa de fiscalía, con el CIPAU. Quiere decir que lo que yo cargo en el programa de la policía impacta directamente en el sistema de fiscalía. Todo ese historial de incumplimientos está. Incluso lo que hemos hecho este año en el Ministerio del Interior, desde sistemas de información, es facilitar el hecho de poder desagregar los incumplimientos para cuantificarlos, ¿no? Porque quedaban en el texto de la denuncia, entonces no lo podías sacar en números, y Claro. es muy importante Y sí, saber. Seguro, claro. Seguro. Entonces se modificó el sistema y se puso un check donde cuando tú haces una ampliación, digamos, donde agregás algo a la denuncia inicial, puedas hacer un check de que estás agregando un incumplimiento. No nos alcanzó con eso, sino que decimos, además cuando haya un incumplimiento, además de agregarle a ese historial de esa denuncia, se abre una denuncia nueva por desacato. ¿Por qué? Porque hay un presunto desacato, porque se estaría incumpliendo una medida judicial. Tengo acá Antes una- de ir al mensaje, me quedó una cuestión de las tobilleras. Decimos que faltarían 200 más para atender, digamos, la demanda. ¿Es correcto? Aproximadamente. Aproximadamente, sí, pero ahí me gustaría poner el énfasis en qué pasa qué está pasando, que los casos, tenemos alrededor, más de la mitad de los casos, son casos que se prorrogan en el tiempo. Tenemos muchas reconexiones o muchas prórrogas. Para vos eso tendría tendría que ser una cosa primaria y después ir Exacto. hacia otro lado. Exacto. Para mí tendría que la tobillera utilizarse los 6 meses de la medida inicial. ¿Y después qué? Y ahí se evalúa el riesgo. Si el riesgo no descendió, evidentemente la tobillera no le va a cambiar la conducta al ofensor, ¿no? Descentrémonos de la víctima. Entonces, lo que digo es analizar la peligrosidad de ese ofensor y justamente analizar si ese ofensor tiene que estar libre. Ahí está, esa sería la y solución. si la protección tiene que recaer en la víctima. ¿Y el porque- monitoreo es solo si él cumple con lo que implica tener la tobillera puesta? ¿O No. también hay un trabajo, digamos, de campo por otro lado? Un trabajo psicológico, entrevistas, evaluaciones, porque no es solo no pasás por acá, entonces no sos peligroso. No, es súper importante lo que preguntás, porque nosotros siempre hablamos de programa de tobilleras por eso, porque desde el inicio se habló de que hay servicios de atención para esas víctimas, porque tampoco denunciarte te asegura de que vos estés fortalecida como para seguir, como para mantener eso. Claro. Pero también a partir del programa Tobilleras, el INMujeres hizo un llamado para tener programas que trabajen con los varones que ejercen violencia. Seguro. ¿Qué pasaba en nuestro país? No había técnicos capacitados, tantos capacitados en esta temática,
para poder conformar equipos en todo el país. Hoy por hoy hay 12 departamentos que tienen equipo de atención a varones y se espera que esto continúe. Claro. Claro, para complementar, digamos. Para sí. complementar. Entonces, por supuesto no es suficiente. Estamos hablando de 40.000 denuncias al año. Claro. Este, Necesitamos técnicos que... si hablamos digamos, de prevención, claro. tenemos que... Una chiquita para ir terminando, que una televidente dice, soy una de las víctimas que pusieron las medidas sin tobilleras. La policía me llamaba día por medio para saber cómo estaba toda mi situación. Siempre cumplieron con el seguimiento. Hay apoyo, cosas que antes no teníamos. Quería como redondear porque... Y entonces el tema de más tobilleras y más tobilleras y más tobilleras no es una solución. Yo digo que Es como las final, así, tobilleras son digamos. eficaces, demostramos que son eficaces. En el 2013 habían muchos peros, ¿se acuerdan? Que decíamos que íbamos a revictimizar y que a los ofensores los estigmatizábamos. Sirve. Lo que tenemos que descentrarnos es si va a ser la única medida. Perfecto. Está, muy bien. Muy bien. Juli Zabaleta, muchísimas gracias por Gracias estos a ustedes. minutos. Muchísimas gracias.